Voy a darle ahora la palabra a una luchadora del derecho a la información en nuestro país, que en este Senado, como en el Congreso de la Unión, ha venido en varias ocasiones a dar su punto de vista. Es Aleida Calleja. Ella ha sido presidenta de la Asociación Mexicana del Derecho a la Información, es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Iberoamericana en el campus del estado de Puebla. Aleida tiene un activismo muy sobresaliente en materia de la democratización de los medios de comunicación, y en nuestro país ha estado al frente de la radiodifusión comunitaria. Fue la representante de la AMAR en México y también su vicepresidenta mundial de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias. Por supuesto, tiene una obra amplia publicada, es coautora de diversos libros, entre los que se encuentran No más medios a medias, Participación ciudadana en la revisión integral de la legislación de medios electrónicos y compromiso, la radio comunitaria en México. Desde 2002 ha participado como articulista en diversas revistas especializadas, tanto en nuestro país como en América Latina y también en Europa. Actualmente, Aleida es analista de medios de comunicación. Ella coordina el Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergencia, Observacom, y es integrante del Consejo Consultivo del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Quisiera comentar que yo hice la presentación del último informe del FUNDAR, del Centro de Análisis e Investigación, que año con año, junto con el artículo 19, hacen el monitoreo del gasto de la publicidad oficial, no solamente del gobierno federal, sino en todo el país. Y los resultados de los 2 primeros años del gobierno actual pues hablan de un aumento de más de 2.000 millones de pesos en el gasto de publicidad oficial federal. Tan solo en 2 años se ha tenido un gasto de 12.600 millones de pesos en publicidad oficial solamente a nivel federal. Hay algunos estados que han tenido un gasto multimillonario, pero que la verdad la mayor parte de los estados conservan en una opacidad muy importante el gasto de la publicidad oficial. La mayor parte de ellos salen reprobados en términos de la rendición de cuentas. Y una de las cosas que llama la atención de este informe que presentan FUNDAR y artículo 19, perdón, es que de esa cantidad enorme, de ese sobreejercicio que hay, el 80% de ese presupuesto se va a las televisoras comerciales. Y puede ser que sea un poco más, porque lo que no están registrando es el porcentaje que se gasta en los estados, en todos los estados, de ese porcentaje de publicidad oficial, cuánto se va a las televisoras locales. Por ejemplo, el gobierno de Puebla, de Moreno Valle, el 80% de su gasto de publicidad oficial se va a la televisión comercial. Entonces, podría ser mucho más si aumentamos, si vemos no solamente el gasto de publicidad oficial que se llevan las televisoras comerciales a nivel federal, sino si aumentamos todo lo que se lleva a nivel estatal y a nivel municipal. Por eso las fuentes de CEGOP me parece que son bastante, con las que tú presentaste, son bastante contrastantes con el informe que presentan estas organizaciones y que me hicieron el favor de que se los pudiera presentar en este año. Quisiera ir con un poco de antecedentes sobre el tema del apagón analógico. No es la primera vez que vemos acciones coordinadas
para tratar de impedir el apagón analógico. Quiero recordar aquella controversia constitucional que puso un grupo de diputados ante la Suprema Corte de Justicia en contra del decreto presidencial de Felipe Calderón para adelantar la fecha del apagón analógico para que fuera en el 2015 y no el 2021. Finalmente la Suprema Corte de Justicia determinó un año después de que se ingresó la controversia, que fue un año precioso que perdimos para avanzar, que finalmente el presidente de la República sí tenía las facultades para decretar ese apagón. Ha habido una serie importante de litigios de las propias televisoras en contra de este apagón y la última estrategia coordinada, donde además jugó el Instituto Federal Electoral en aquel momento, fue precisamente cuando Mori de Swan era presidente de la COFETEL y se hizo el apagón analógico piloto en Tijuana, ¿no? Y ahí el gran escándalo es que se había llegado a la penetración solamente del 92%, ¿no? 93%. Perdón, trataba regateando un 1%. Del 93%, entonces quedaba el 7% de la población en Tijuana que iba a quedar excluida de recibir las campañas electorales, porque eran elecciones a gobernador en Tijuana, y entonces eso afectaba la equidad en las elecciones. Como si no supieran, con mucha antelación, los del IFE, que aquello iba a suceder en mayo del 2012 en Tijuana, en pleno proceso electoral. Y me recuerdo de una cosa muy significativa de ese evento, que fue esencialmente la guerra de cifras. Entonces nos decían, queda el 7% de la población fuera, y quedan tantos hogares fuera de ver la señal de televisión para recibir las campañas electorales. Lo que nunca nos dijo el IFE era cuánto de esos hogares realmente eran votantes. Porque una cosa eran los hogares que se habían quedado sin la señal, y otra cosa es que nos dijeran cuántos de esos hogares, de ese 7% que no tenía cobertura, cuáles eran realmente votantes. Precisamente por esta evidencia empírica y esta observación que se había tenido sobre el comportamiento de las televisoras para dos cosas: para evitar el apagón analógico por un lado y para contar con por lo menos una tercera cadena nacional, es que precisamente en el seno del Pacto por México, los partidos que ahí participaron decidieron que quedara en la Constitución el apagón analógico con la fecha específica, pensando precisamente en que tendría que haber por lo menos una nueva cadena nacional de televisión. Precisamente pensando no solamente en un tema de competencia, que es muy importante, sin duda, sino también en un mandato constitucional clarísimo que quedó establecido en el artículo 6º constitucional, que es el derecho de tener acceso a contenidos e información plural y diversa. Y esa información plural y diversa, lo mandatado en ese artículo 6º constitucional, no es posible si solamente tienes dos televisoras que tienen más del 94% de la audiencia nacional. ¿Cuáles son las implicaciones de esta repentina preocupación por los pobres? Qué bueno que se da. Pero hay que decir que en el caso de la televisión abierta, y de acuerdo a un estudio que hizo el CIDE precisamente para la COFETEL, fue el año 2011, Moni, sí, del estudio, sí. El 99%
de la publicidad comercial en televisión se reparte entre Televisa y TV Azteca. Pequeño asunto. Y precisamente por donde se definen las tarifas de la publicidad comercial tiene que ver con un tema de rating. Y estamos hablando de miles de millones de pesos. Estamos hablando de que si retrasamos el apagón analógico, no solamente estamos viendo el impacto en términos de las cifras que nos mostró Jorge Bravos, tenemos otras implicaciones. La mayor me parece, y la más fuerte, es la afectación precisamente a la red compartida mayorista, que es la utilización de la banda del 700. La banda del 700 a nivel internacional se le llama la joya de la corona. ¿Por qué? Es un espectro muy codiciado que además tiene la posibilidad de generar con costos muy bajos una cobertura muy amplia para lo que le llaman el Internet de cuarta generación. Es la banda que se está utilizando mayormente para generar la mayor inclusión digital en toda América Latina. Lo hizo Chile. Chile priorizó, aunque todavía no se terminaba de discutir la ley sobre la televisión digital, porque en Chile se hicieron una ley de televisión digital que se tardaron 5 años discutiéndola en el Congreso. Aunque no terminaba la discusión de la televisión digital, el acuerdo y la política pública fue despejar la banda del 700, licitarla, priorizando la inversión en infraestructura por parte de los operadores que ganaran la licitación, y ahí están los niveles de conectividad de Chile. Chile es uno de los países más conectados en América Latina. Lo mismo hizo Colombia. Es decir, aquí hay una relación directa entre la inclusión y el acceso universal y la política pública, la gestión del espectro que han hecho algunos países en la banda de 700. Retrasar más la red compartida, porque ya llevamos 2 años de retraso, según lo establecido en el mandato constitucional. Si hiciéramos el apagón hasta el 31 de diciembre del 2016, estamos hablando de retrasar la inclusión digital, no del 10% de la población, Estamos hablando de quitarles el acceso universal, la inclusión digital a más del 50% de la población en México. Porque estamos hablando de 60,000 localidades en México, según el INEGI, que tienen menos de 5,000 habitantes, las cuales no son mercado y a las cuales no les llega la infraestructura para poder conectarse. Ese es el gravísimo problema de retrasar la banda del 700. No solamente es un problema, además de miles de millones de dólares, por lo que implica la inversión para hacer la infraestructura de esa banda. Ese es el impacto de lo que estamos hablando. Ya no digamos, no sé por qué alguien me dijo que propusieron la fecha del 31 de junio en la iniciativa, ¿no, verdad? Sí, no, yo sé que no existe el 31 de junio, pero lo di como trascendido en un periódico, así que no lo di por bueno. Pero bueno, aunque sea el 30 de junio, genera un mayor retraso porque sí existen todavía antenas en esa banda que hay que despejar. La propia Secretaría de Comunicaciones y Transportes ha dicho muy claramente que todavía existen 9 antenas que hay que quitar de esa banda del 700 y despejarla para ir avanzando en la red compartida mayorista. Hay una cosa que hay que constatar de la información de los reguladores. Me estoy refiriendo al Instituto Federal de Telecomunicaciones y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Cuando los voceros de las empresas nos dicen que las televisoras harían el sacrificio de retrasar
el apagón analógico, porque ellos ya hicieron todas las inversiones posibles, habría que recordarles que hay 400 estaciones complementarias en los estados en los cuales todavía no han hecho la inversión. Y aquí el comisionado Cuevas me dirá si estoy en lo correcto o no, pero ni siquiera han iniciado los trámites para hacer el tránsito a la televisión digital. 400 estaciones complementarias donde las televisoras comerciales no han hecho ni siquiera el trámite para pasar a la transición digital y ni siquiera han iniciado las inversiones necesarias para que puedan pasar. Hay que decir que me parece muy sorprendente que las propuestas de algunos legisladores para posponer el apagón analógico sea basarse en la información de una empresa que mide audiencias, una empresa privada que mide audiencias. No mide penetración de televisión digital, no mide entrega de televisores, mide audiencias, en lugar de basarse en los datos de las propias instancias del Estado, que son la SCT y el IFETEL, y que esas son las autoridades que se supone tienen la información concreta y sobre el cual una instancia del Estado mexicano como el Senado debería de basarse. Me parece que otro de los grandes problemas que tendríamos es nuevamente el tema del pluralismo y la diversidad. Si la cadena de televisión nacional que ganó la licitación en marzo de este año no tiene posibilidades de transmitir totalmente en digital para ganar audiencias, es una barrera de entrada tremenda. Está construyendo infraestructura desde cero en términos de la televisión digital, y eso le genera una barrera de entrada e impide la competencia en términos de contenidos, pero también en términos de anunciantes. Nos pone en una condición de incertidumbre jurídica y de incertidumbre de proyección económica las 123 frecuencias que quedaron desiertas de televisión digital de la licitación del marzo de este año, donde el IFETEL tendrá que decidir si va a ser nuevamente una licitación a nivel nacional, si solamente va a ser regional o van a ser locales. Pero ¿quién va a querer competir por frecuencias digitales si no hay apagón analógico? O sea, es simplemente no poner barreras de entrada, poner un muro inmenso de entrada para nuevos jugadores y por lo tanto impedir competencia económica, impedir pluralismo, impedir diversidad, y conste que ya nos están violando varios derechos: el de acceso universal a las tecnologías de la información y la comunicación, y al de pluralismo y diversidad. La otra es una terrible, me parece, pésima señal que se le mandaría a los inversores, sobre todo a los inversores extranjeros. Estamos necesitando, para el despliegue de la banda del 700, inversión extranjera, no hay vuelta de hoja. Vamos a estar necesitando inversión extranjera para el despliegue de infraestructura. ¿A qué inversor extranjero serio le va a gustar invertir en un país donde se cambia la constitución según el plan de negocios de una empresa? ¿A qué inversor le va a gustar que, a pesar de que se haga un cambio constitucional, al final el Congreso pueda extraviar la política pública al contentillo de un particular? Me parece que eso es gravísimo y es un escándalo internacional, Se lo digo porque a mí me toca trabajar con 13 países de América Latina. México va a ser el primer país en la región latinoamericana en hacer el apagón analógico. Toda América Latina lo está mirando con una expectación importantísima. Este episodio es francamente un desgaste a la legitimidad de las instituciones del Estado.
Me parece sumamente lamentable que la red de televisoras públicas, de televisoras y radiodifusoras culturales y educativas, a pocas semanas de que sea el apagón analógico, vayan a la Cámara de Diputados a pedir los recursos para transitar a la televisión digital, porque no tienen dinero, porque sus gobiernos en los estados no les han dado el dinero, como si no hubieran sabido que desde la reforma del 2013 ya se tenían que haber preparado. ¿Por qué a unas semanas están apenas pidiendo recursos? Y además también pidiendo el retraso del apagón analógico sin verificar todas estas consecuencias. Y lo que me parece un dato importante es que quien preside esa red es la directora del sistema chiapaneco de radiodifusión, que por cierto ha sido corresponsal de Televisa durante los últimos 20 años, y que además hay que recordar que su gobernador es uno de los que más se ha gastado dinero en televisión, en publicidad oficial. Se gastó 950 millones de pesos en comerciales, en la televisión comercial. ¿Por qué no se los dio a su sistema público para que su televisora estatal, su televisora pública, transitara a la televisión pública? A mí me parece que el ejemplo es Morelos, precisamente, que Morelos sí previó la transición. Hay una televisora, un sistema totalmente ya preparado para transitar a la señal digital, pero los legisladores locales están pidiendo que no, que se difiera el apagón de este jueves. A ver, no encuentro en las iniciativas presentadas de veras los impactos económicos, técnicos, sociales que va a tener diferir, aplazar el apagón analógico. Si los legisladores quieren cambiar el apagón analógico, también tienen que poner las condiciones legales para ver cómo se va a resolver la afectación al resto de los proyectos. Y creo que sería también importante que ambas instancias reguladoras, la SCT y el Instituto Federal de Telecomunicaciones, yo sé que toda la información está en sus páginas web, lo tengo clarísimo, pero creo que sería muy importante que nos pusieran a la sociedad mexicana en blanco y negro las implicaciones en términos económicos, en términos técnicos, en términos políticos, en términos de retraso de los proyectos, que significa inclusión, acceso, y que esos sí son los millones de mexicanos que nos tendrían que importar, no solamente los que conforman el rating. Yo diría, más que estar pensando en retrasar, y con esto termino, más que estar pensando en retrasar el apagón, lo que tendríamos que estar pensando, sociedad y las diferentes instancias del Estado, es cómo le hacemos para así llegar al apagón y cómo encontrar soluciones y alternativas para que ese 10%, que no es nada extraordinario, se considera que puede ser algo posible en los apagones analógicos en el mundo. ¿Cómo se le va a hacer para que esa población no quede tanto tiempo fuera del servicio universal de radiodifusión? Para empezar, diría yo, no estamos pensando en televisiones, sino en decodificadores. Los medios públicos las televisiones públicas que no previeron su transición, pues en la Cámara de Diputados está en muy buen momento para asignarles recursos y que trabajen a marchas forzadas en diciembre y en los primeros meses, 2 meses del próximo año, para que bajen el switch analógico y suban el digital. Nos dice la SCT que le faltan 3.1 millones de televisiones por entregar. Que nos diga exactamente cómo lo va a hacer y si de veras va a haber tiempo. Y si no, cuáles van a ser las condiciones para generar las estrategias para su entrega.
Diría, estamos viviendo las consecuencias de un mal diseño institucional del apagón analógico, que por desgracia también se aprobó en el Congreso, que por desgracia también hay responsabilidades de las instituciones reguladoras, sin duda, pero también sin duda estamos en un contexto de querer utilizar esas fallas para poder beneficiar los modelos de negocios de una empresa, y eso sí que no se vale. Me parece que si los legisladores lo hacen, habría muchos elementos legales, porque habría un gran daño al patrimonio de la nación. Gracias.